Descubierto, el increíble regalo que un campesino humilde recibió, más valioso que el oro. Alejandro, un campesino de 35 años, luchaba contra el peso de la vida. Desde sus manos callosas hasta su mirada cansada, todo en él hablaba de sacrificio. Con una familia que alimentar en el pueblo de San Javier, cada día era un campo de batalla donde el sol ardiente y la tierra seca parecían devorar sus sueños. Sin embargo, en su interior había una chispa que nunca se apagaba, una esperanza que le impartió su madre: el esfuerzo y el amor valen más que cualquier fortuna. Esa noche, después de un laborioso día, se sentó bajo un viejo olmo, un lugar sagrado para sus pensamientos, y encontró algo inesperado. El momento se tornó mágico cuando su pala golpeó un objeto duro. Con manos temblorosas, desenterró un cofre de madera antigua. Al abrirlo, descubrió cartas de amor y fotografías que narraban un legado familiar profundo, uno que había estado oculto en senderos olvidados del tiempo. Cada carta le hablaba de sus antepasados que, al igual que él, habían luchado contra adversidades. La figura de su abuelo, un maestro querido que nunca recibió el reconocimiento que merecía, se instaló en su mente como un eco insistente. Con cada palabra leída, sentía que el peso de su historia se convertía en un tesoro invaluable. Pero ¿cómo podría llevar esa herencia a la vida moderna donde la gente lo juzgaba solo por ser campesino? Al inscribirse en un programa educativo en la ciudad, lo hizo con la esperanza de cambiar su destino. Sin embargo, pronto se sintió como un extraño entre sus compañeros. Las miradas despectivas y los susurros en los pasillos se convirtieron en una carga pesada, un recordatorio constante de que para muchos, él era solo un campesino con sueños irrealizables. En su mente, los pensamientos se mezclaban. ¿Era un engaño pensar que podía trascender su situación? ¿Cada sesión e intercambio valdría la pena si el sistema ya estaba en su contra? A medida que sus días se llenaban de exámenes y libros, la determinación chocaba con la inseguridad. Se cuestionaba si la sabiduría de su familia bastaría para soportar la presión. La duda lo atravesaba como un puñal afilado, robándole la tranquilidad y llenándolo de ansias. A pesar de eso, gráficamente sentía que cada paso lo llevaba a sembrar algo nuevo en lo más profundo de su ser. Pero la voz en su interior se endurecía al pensar en la conferencia que se acercaba, presentar su trabajo ante aquellos que siempre lo habían menospreciado. El terror a fallar se transformaba en un monstruo voraz, devorando su confianza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las horas previas a la exposición estaban llenas de angustia. Su mente acelerada imaginaba el momento último en el escenario, donde las miradas de los dignatarios se clavarían en él, dispuestas a atar su destino. Ante el reto, el sentimiento de ineptitud se apoderaba de su ser. ¿Podría demostrar su valor, o caería en el olvido como tantos otros? Alejandro sentía que el conocimiento no solo era el poder que anhelaba, sino también un acto de resistencia a esa sociedad que había decidido quién merecía y quién no. En esa mañana crucial, bajo la pesada sombra del olmo que había sido testigo de sus antepasados, se preparó para luchar por su lugar, una batalla que no solo definía su futuro, sino también la victoria de toda una historia. La mañana del gran día llegó, plagada de nubarrones que reflejaban el torbellino interno que consumía a Alejandro. Con el corazón acelerado, miró su reflejo en un charco de agua. No solo era un campesino, era portador de un legado en sus manos. Sin embargo, esa conexión se sentía tan frágil como el cristal al que sabía que estaba a punto de enfrentar con su presentación. En el auditorio, las butacas estaban ocupadas por rostros desconocidos, algunos absolutamente indiferentes y otros con un aire de superioridad que le erizaba la piel. Cada paso que daba hacia el escenario era un recordatorio de las voces que resonaban en su cabeza: no encajas aquí. No mereces estar aquí. Durante un segundo, se sintió como una sombra entre luces brillantes, amenazado de desaparecer. Sin embargo, un destello de confianza, alimentado por las historias de sus antepasados, lo animó a avanzar. Cuando llegó su turno, la sala se sumió en un silencio tenso. La mirada de los miembros del jurado lo perforó.
Se plantó frente al micrófono y respiró profundamente. Recordó aquel viejo dicho de su madre: el valor no es la ausencia de miedo, sino la determinación de seguir adelante a pesar de él. Se aferró a esa idea y comenzó a hablar, desglosando su investigación sobre la agricultura sostenible en su pueblo. Mientras compartía sus hallazgos, el amor por la tierra y su gente brotaba en cada palabra. Habló de la necesidad de restaurar métodos tradicionales, de cómo su historia personal se entrelazaba con la tierra que cultivaba. La pasión con la que se expresaba comenzaba a disolver las barreras que había sentido al llegar. Sintió que su voz vibraba, ese era su momento. Sin embargo, en medio de la presentación, una intervención inesperada llegó desde el fondo. Uno de los jurados, con una expresión crítica, lo interrumpió. ¿Y qué pasa si te digo que tu visión es solo un capricho de un campesino soñador? La realidad es que estos métodos son obsoletos en nuestra economía moderna. La sala se llenó de murmullos. Su pecho se contrajo, el miedo resurgió, pero no podía permitir que lo derrotara. Mientras se reponía de la sorpresa, recordó las cartas que había encontrado en el cofre. Las historias de su abuelo, que había navegado tormentas mucho peores, lo embargaron de valor. Se permitió sentir la rabia brotar ante la injusticia de esa declaración. Alejandro, más decidido que nunca, respondió con claridad: la obsolescencia es una perspectiva, y la innovación viene de entender el pasado. No se trata solo de números, se trata de la vida que cultivamos con amor. No soy solo un campesino, soy una conexión entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. Su respuesta resonó en el silencio de la sala, y algunos rostros empezaron a iluminarse con un matiz de reconocimiento. Cada palabra que pronunciaba fue construyendo un puente, desafiando el prejuicio que había enfrentado. No obstante, la tensión permanecía, como si el aire estuviera cargado de relámpagos que aguardaban estallar. Al concluir su presentación, oyó aplausos cautelosos, pero no era el final. La incertidumbre que lo había acompañado se transformó en un verdadero dilema interior. En un instante de liberación, también había despertado a muchos, incluyendo a aquellos que dudaban de su potencial. Mientras estaba de pie ante el jurado, la oportunidad y la amenaza se entrelazaban. ¿Sería suficiente su coraje para abrir puertas? La espera por los resultados se sintió como un mar de acechantes posibilidades. Alejandro sabía que este capítulo apenas comenzaba. Y así, cuando fue el momento de esperar la evaluación de su trabajo, un pensamiento cruzó su mente: ¿qué pasará si la verdad se convierte en su mayor enemigo en vez de su aliado? La inquietante pregunta flotaba sobre él, abriendo la puerta a un nuevo campo de batalla. Ahora no solo tendría que probar su valía ante los demás, sino también ante sí mismo. La tensión en el aire era palpable mientras Alejandro aguardaba la evaluación del jurado. En ese momento, la sala se convirtió en un laberinto de pensamientos que giraban incesantemente en su mente. Se preguntaba si sus palabras habían llegado a los corazones de aquellos que lo escuchaban. Había desafiado sus miedos y el eco de la crítica aún resonaba en su interior, llevándolo a cuestionar la esencia de su trabajo. Fue en esa espera, imbuido de ansiedad, que decidió aprovechar la incertidumbre. Sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo, uno que siempre llevaba consigo. Dentro, había anotaciones sobre su investigación, sí, pero también pensamientos personales sobre lo que había aprendido de su tierra y su gente. La escritura era su refugio, un espacio donde podía darle sentido a sus luchas. Sin darse cuenta, su mano comenzó a moverse rápidamente sobre las páginas, plasmando la esencia de lo que significaba ser un campesino en su contexto. Las emociones brotaban de su pluma, convirtiendo cada pensamiento en una lección de vida. Reconocía que su valor no solo residía en la investigación presentada, sino en el deseo genuino de mejorar las condiciones de su comunidad. Cada trazo era un recordatorio de que su historia era valiosa, que su voz, aunque en el inicio titubeante, había reverberado con autenticidad. Sin embargo, la inquietud no desaparecía. ¿Qué pasaría si la verdad sobre ser campesino, esa vida sencilla que había elegido, era vista nuevamente como un lastre en lugar de una fortaleza? Se permitió soñar en ese rincón de su mente, y si su presentación había sembrado una semilla en algunos de esos rostros indiferentes, ¿podía haber inspirado un cambio? Alejandro se dio cuenta de que la lucha no solo era por su trabajo, sino por una nueva percepción de su identidad. Las puertas del auditorio se abrieron repentinamente y un miembro del jurado salió. Con voz firme, anunció los resultados: el jurado ha deliberado. El corazón de Alejandro se detuvo por un momento,
y cada latido que siguió le hizo sentir el peso de la expectativa. Su nombre fue mencionado junto al de otros participantes, nombrado con voces monótonas y frías como el metal. No logró retener la respiración, pero mientras escuchaba los elogios, una cosa le quedó clara: su presentación había resonado, había captado la atención, pero eso no era suficiente. La lucha por su reconocimiento como profesional y la defensa de su legado apenas iniciaba. Mientras salía del auditorio, sintió un fuego interno. Había despertado algo en él. No solo quería que sus ideas fueran aceptadas, sino que deseaba crear un impacto real en la percepción de quienes eran considerados menos valiosos. No se trataba del premio, era el reconocimiento de que el conocimiento de la Tierra, lo que su familia le había enseñado y su amor por ella, debía tener un lugar en el mundo contemporáneo. Al cruzar la puerta, un jurado lo detuvo. «Quiero hablar contigo sobre tu trabajo», dijo con una seriedad inesperada. Alejandro sintió que el nerviosismo se transformaba nuevamente en determinación. Esa era una oportunidad, un nuevo desafío que lo confrontaba. «Tal vez no sea solo sobre tu presentación», continuó el jurado, «sino sobre cómo podemos implementar cambios en prácticas agrícolas». Alejandro inhaló profundamente. La confirmación de que podía hacer más, que su visión era válida, lo llenó de energía renovada. Era el momento de poner en práctica lo aprendido y las conexiones que debía forjar. Mientras se preparaba para el diálogo, una pregunta le ardía en la mente: ¿qué sacrificios deberá hacer para que su voz sea realmente escuchada? Todo lo que había conseguido hasta ahora era apenas el principio de algo mucho más grande. Alejandro estaba a punto de descubrir hasta dónde podía llegar. Las palabras del jurado resonaban en la mente de Alejandro mientras abandonaba el auditorio. En su pecho, una mezcla de esperanza e incertidumbre crecía con cada paso que daba. La invitación a dialogar no solo representaba una oportunidad para su carrera profesional, sino también un punto de inflexión en su vida. Alejandro sabía que debía prepararse para esa conversación, reforzando no solo su conocimiento, sino también su autoconfianza. Durante los días siguientes, dedicó largas horas a investigar las prácticas agrícolas más innovadoras y sostenibles. Cada artículo y estudio le brindaba no solo información, sino también herramientas para argumentar su propuesta. Se sentía como un guerrero ante una batalla, cada dato era una armadura, cada idea, una estrategia defensiva. Pero lo que realmente lo motivaba era la imagen de su comunidad, de los rostros de aquellos que se habían sentido invisibles. ¿Podía realmente ser el impulso que llevara a una revolución en su entorno? El día del encuentro, Alejandro llegó con una carpeta llena de notas, su cuaderno repleto de ideas, y un espíritu renovado. Entrar en la sala donde se llevaría a cabo la reunión le recordó aquella primera vez en el auditorio, pero esta vez, estaba menos asustado. Había aprendido que su humildad no era un obstáculo, sino una fortaleza. La esencia de su experiencia como campesino le daba una perspectiva única que podía contribuir a un cambio real. Mientras intercambiaban ideas, notó que el jurado lo escuchaba atentamente. Esa aparente empatía despertó en Alejandro una nueva seguridad. Con cada palabra, sus argumentos comenzaban a tomar forma, y se sentía cada vez más conectado con su propia misión: abolir la percepción errónea de que no se podía aprender de la tierra. Explicó cómo las técnicas tradicionales podían fusionarse con las innovaciones modernas. Lo que antes podía parecer un choque entre dos mundos se convertía en una conversación fluida sobre la coexistencia y el aprendizaje recíproco. Sin embargo, a medida que avanzaba el diálogo, también surgían preguntas desafiantes. ¿Estás preparado para lidiar con los sectores que se oponen al cambio? No todos estarán dispuestos a aceptar tus ideas, llevó a cabo el jurado. Esta inquietante frase sumergió a Alejandro en una reflexión profunda. ¿Se había preparado realmente para la resistencia? La realidad era que, aunque la pasión lo motivaba, podría enfrentarse a críticas feroces. Ese momento llevó a Alejandro a confrontar sus propios miedos. Su valentía había sido poner en riesgo su voz, pero ahora necesitaba un plan. Reflexionó sobre sus valores fundamentales: no podía ceder ni abandonar su identidad. Se dio cuenta de que cada rechazo era una oportunidad para reafirmar su propósito. No estoy aquí solo para hacer ruido, estoy aquí para ser escuchado, proclamó con firmeza. Esa declaración sorprendió al jurado, que visiblemente se tomó un momento para ponderar. Mientras la reunión avanzaba, Alejandro abandonó la superficie de meras propuestas y se sumergió en su visión de un futuro donde las nuevas y viejas costumbres coexistiesen en armonía.
Al final de las charlas, se sintió fortalecido por su discurso. Había compartido no solo conceptos, sino también una parte de su historia, su pasión, y su deseo de impactar. El jurado lo miró con un leve asentimiento. Creo que tienes algo valioso, Alejandro. La clave está en cómo planeas llevarlo a cabo. La próxima vez que hablemos, deberías tener un plan en marcha. Salió de la reunión con la mente en ebullición. Sabía que al regreso a su hogar tendría que implementar ideas concretas, elaborar un esquema y relacionarse con aquellos que servirían como aliados o adversarios. El sacrificio que tanto había temido se convertía en un camino lleno de posibilidades. Antes de que se adentrara en la noche, un pensamiento cruzó su mente: ¿quiénes serán los verdaderos aliados en esta lucha? Cada rostro familiar en su comunidad representaba no solo un apoyo incondicional, sino también, tal vez, escollos inesperados. La intersección entre su vida personal y su nuevo camino profesional se iba delineando, pero el verdadero reto apenas comenzaba. La inquietud de la respuesta a esa pregunta lo impulsó adelante. ¿Podría lograr que su gente viera su experiencia, sus valores, como la guía hacia un cambio significativo? En su corazón, la certeza de que todo estaba por cambiar le infundió un renovado vigor. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Alejandro se preguntó: ¿cuánto estaría dispuesto a sacrificar por esta causa? La respuesta, que aún no conocía, podría definir no solo su futuro, sino también el de su gente. Alejandro se sentó en su viejo escritorio, las manos temblorosas mientras miraba la hoja en blanco que tenía frente a él. Las palabras del jurado resonaban en sus pensamientos, empujándolo hacia la necesidad de un plan. Sabía que cada idea, cada estrategia que fuese a trazar, debía ser un reflejo de sus verdaderos valores. El tiempo apremiaba, y comenzaba a sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Digirió los rostros de su comunidad, cada uno con su historia y su lucha. Aquellos que lo observaban con escepticismo, quienes veían su ambición como un sueño inalcanzable. Para enfrentar sus dudas, comprendió que debía hacer algo más que simplemente proponer técnicas. Necesitaba conectar con ellos, transformar su mensaje en un llamado sincero que les tocara el corazón. Decidió organizar una reunión en la vieja escuela que había sido el centro de su infancia. La imagen de los bancos desgastados, llenos de risas y coraje, le dio un empuje embriagador. Tenía que hablarles no solo como un individuo con ideas, sino como uno de ellos. Ya no era un campesino humilde que temía ser ignorado, ahora se sentía un líder dispuesto a hacer escuchar su voz. Sin embargo, la duda seguía acechándolo: ¿qué pasaría si no lograba convencer a nadie? Durante días, trabajó en su discurso. Sus propias experiencias, en ocasiones sombrías, fueron pulidas y entrelazadas con ejemplos tangibles de éxito en la agricultura moderna. Sus labios murmuraban las frases en voz alta, ajustando cada matiz. Sabía que no solo se trataba de presentar opciones, necesitaba encender una chispa, hacer que su gente sintiera que el cambio era posible. La mañana de la reunión llegó. La escuela, adornada con el eco de viejas memorias, albergaba a un grupo reducido de agricultores, algunos escépticos, otros esperanzados. Alejandro respiró hondo, sintiendo el pulso de su corazón acelerado. Cuando el murmullo se calmó, comenzó a compartir su visión. Se vio a sí mismo, una vez más, como un guerrero, pero esta vez, su armadura era su pasión. Les hablo desde el corazón, comenzó, su voz firme: no solo he traído cambios tecnológicos, he traído la esperanza. A medida que avanzaba en su presentación, notaba las miradas fijas que lo observaban, en especial la de Miriam, una anciana que había perdido mucho en la última cosecha. Su historia personal le permitió conectar profundamente. Cuando Alejandro relató las adversidades que había enfrentado en su juventud, los rostros empezaron a transformarse, encajando en lo que él quería transmitir: como comunidad, podían levantarse juntos. Pero no todo fue fluido. Un agricultor, de carácter fuerte y apegado a las tradiciones, interrumpió. ¿Y si fracasamos de nuevo? ¿Y si tus ideas son solo sueños? El giro de la conversación se tornó intenso. Esa pregunta lo golpeó: no solo era un obstáculo en el camino, sino una prueba tangible de sus propios miedos. En ese momento, entendió que su camino no sería solo persuadir, sino también escuchar. Fue un momento crítico. Teniendo que responder, Alejandro se enfrentó a su propia vulnerabilidad. No puedo prometer que no habrá fracasos,
pero sí puedo ofrecerles la posibilidad de levantarnos de las cenizas juntos. Estoy aquí porque creo que podemos aprender los unos de los otros. El silencio se adueñó del ambiente. La respuesta evocó un murmullo que lentamente se transformó en un asentimiento colectivo. La reunión terminó con un poco más de esperanza en el aire, aunque la frágil sensación de logro no bastó para calmar todas sus inquietudes. Mientras regresaba a casa, Alejandro sabía que el verdadero reto apenas comenzaba, había sembrado la semilla, mas ahora debía cultivar ese terreno frágil. En su mente, rondaba una pregunta aterradora: ¿podría realmente contar con el respaldo de quienes fueron, a menudo, su mayor sombra? Miró hacia el horizonte. El camino se oscurecía ante él, y la incertidumbre vanamente intentaba desbordar su fe. Pero había decidido dar el siguiente paso, había encontrado una voz en medio del ruido. ¿Podría ese mismo valor y determinación salvarlo de la duda que le acechaba? La respuesta, tan próxima, podría cambiar no solo su futuro, sino el destino de los que lo rodeaban. La tarde se había desvanecido en tonos cálidos cuando Alejandro llegó a casa, todavía sumido en pensamientos. En su corazón, esa sensación de incertidumbre luchaba contra una nueva determinación. Tenía que avanzar, y para eso debía prepararse. Las palabras de sus vecinos resonaban en su cabeza como un eco, la expectativa de sus caras, observando, lo impulsaba a actuar con más firmeza. La reunión había sido solo el comienzo. El día siguiente amaneció llameante, con el sol proyectando una luz intensa sobre su hogar. Alejandro decidió que debía adentrarse en la tierra misma que tanto amaba, la tierra que le había enseñado paciencia, amor y esfuerzo. Armado con su azadón, se dirigió al pequeño terreno familiar. No solo trabajaría la tierra, sino también su mente. La jornada sería tanto física como mental, una forma de alejar la niebla de la duda que lo envolvía. Mientras cavaba, recordó la historia de su familia. Desde pequeño había sido testigo de la lucha por la supervivencia, de su padre levantándose antes del alba y su madre cuidando de los cultivos con tanta devoción. Esos recuerdos le servían como anclas, le recordaban que el reto no solo era personal, venía arraigado en una herencia de resistencia. Tras varias horas de trabajo físico, sintió que su mente se había aclarado, como si la tierra hubiera absorbido sus preocupaciones. Regresó a casa, decidido a escribir un nuevo discurso, uno que no solo informara, sino que también inspirara. Esa noche, se sentó nuevamente frente a la hoja en blanco, pero esta vez la miraba con una renovada energía. Es tiempo de mostrarles lo que somos capaces, murmuró mientras comenzaba a escribir. La lluvia de ideas fluía, cada palabra se entrelazaba con su visión de futuro. Incorporó historias de vida, de fracasos, pero sobre todo, de logros que había sido testigo. La historia de una mujer que, a pesar de haber perdido su granja, había logrado rehacer su vida a través de nuevas técnicas de cultivo, la historia de un pequeño grupo de jóvenes que habían descubierto el poder de la agricultura sostenible. Esa sería la esencia de su mensaje, la resurrección a través de la perseverancia, la comunidad sencilla pero poderosa en la adversidad. En medio de su fervor, se dio cuenta de que había un hilo en común entre aquellos relatos, la necesidad de confianza, de creer en el proceso y en uno mismo. ¿Realmente había estado configurando su plan sobre la base de esa confianza mutua? Con la mente llena de preguntas, su visión se volvió más clara. La transformación no podía ser unilateral, debía ser un proceso colaborativo. Pasaron los días y Alejandro se sumergió en la planificación de talleres. En su mente, cada encuentro con un agricultor era una oportunidad para construir esa confianza. Comenzaría con las historias más impactantes que había reunido, para conectar las experiencias pasadas con soluciones presentes. Mientras compartía su visión con cada uno, se sentía más seguro. La tan temida duda comenzaba a disiparse. Estaba descubriendo una parte de sí mismo que había permanecido oculta, un líder que puede inspirar e involucrar. Sin embargo, el camino no careció de obstáculos. Un día, recibió un mensaje inesperado, una demanda por parte de un vecino, quien sostenía que sus esfuerzos de modernización estaban deteriorando el valor de sus tierras. Esa fue la primera señal de que no todos estarían de acuerdo. Ante la adversidad, la confianza que había empezado a construir se pondría a prueba. Este es el momento de enfrentarlo, pensó. La lucha por su visión comenzaba a cobrar vida, y con cada momento de resistencia, sentía que su determinación crecía. Tenía la sensación de que, al enfrentarse a esa situación, no solo se mediría con el vecino,
sino también con sus propios miedos. Con un nuevo propósito, Alejandro se preparaba para el enfrentamiento, dispuesto a defender no solo su proyecto, sino su propio valor y el legado que había comenzado a construir. La noche anterior a esa confrontación se llenó de dudas una vez más, pero esta vez un sentimiento firme también emergía en su interior. La última pregunta angustiante se posó en su mente: ¿podría convertirme en el embajador de mis propias creencias, o dejaría que el miedo interrumpiera mi camino? Sin una respuesta clara, se preparó para el siguiente día, consciente de que el desafío no solo sería en el terreno de la discusión, sino en la fortaleza de su convicción. La mañana llegó con un aire denso, marcando el inicio de un día que prometía ser decisivo. Alejandro se despertó antes del amanecer, sintiendo un torrente de adrenalina que le embargaba. En su mente, la confrontación no era simplemente una defensa de su proyecto, era un test de su carácter. Se miró al espejo, buscando en sus propios ojos la respuesta que necesitaba. Había pasado de ser un hombre templado por la duda a uno forjado en la determinación. Mientras se preparaba, repasó su discurso en voz baja, un mantra que se formó entre sus labios: he visto el potencial de nuestra tierra, sé que juntos podemos florecer. No estoy aquí para provocar, estoy aquí para construir. La idea de un diálogo, no de un enfrentamiento, lo mantenía centrado. Sin embargo, las imágenes de su vecino, aferrado a sus propias creencias, lo llevaban a cuestionar el impacto de sus ideas. Al llegar al terreno, se encontró con un grupo reducido pero expectante. Su primera reacción fue de nerviosismo, la mirada de los demás pareció escudriñarlo. Sin embargo, ese mismo escrutinio se transformó en una energía que lo impulsó. Comenzó a hablar, presentando su visión sobre los métodos modernos y su impacto positivo, señalando ejemplos concretos de éxito entre sus colegas agricultores. Poco a poco, la sala se llenó de murmullos. Algunos estaban de acuerdo, otros, como su vecino, fruncían el ceño, preparando su rebuttal. Pero lo que más le perturbaba a Alejandro era la duda dentro de sí mismo. ¿Sería suficiente lo que estaba proponiendo? ¿Realmente estaba escuchando lo que los demás necesitaban? Después de exponer sus ideas, llegó el momento de la verdad. Su vecino, con voz firme y resuelta, expresó sus temores sobre el impacto en las tierras y la tradición agrícola de la región. Cada palabra resonaba en el aire, y Alejandro sintió como si el suelo bajo sus pies se temblara. Fue entonces cuando su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Necesitaba conectar su visión con las inquietudes de su oponente. Alejandro tomó una respiración profunda, regalándose un instante de calma. Entiendo tus preocupaciones, empezó, la modernización no es un desprecio a nuestra historia, sino una continuación de nuestro legado. Todos queremos lo mejor para nuestras tierras, y estoy aquí, no para imponer, sino para compartir esta visión, logró articular con una creciente seguridad. La conversación se transformó en un intercambio más que en un enfrentamiento. Rechazó la idea de ver a su vecino como un antagonista. Comenzó a hacer preguntas, a indagar sobre sus propias experiencias y sus expectativas. Para su sorpresa, descubrió que ambos compartían preocupaciones similares sobre el futuro del campo. Un diálogo seco se unió, y en lugar de criticar, comenzaron a considerar la idea de trabajar juntos en una propuesta que integrara la modernización con el respeto por las tradiciones. A medida que la reunión avanzaba, una nueva chispa brilló en los ojos de Alejandro. Se dio cuenta de que había comenzado a crear un puente entre sus visiones. Se sentía más ligero, como si una carga se hubiera levantado. De repente, comprendió que ese encuentro no solo era un reto, sino una oportunidad invaluable para consolidar no solo su proyecto, sino también un nuevo sentido de propósito compartido. Al finalizar, la sensación de satisfacción llenó la sala. Había pasado de ser un simple agente del cambio a negociador de su propia visión. Aún así, sus pensamientos seguían divagando. ¿Realmente había encontrado un aliado en su vecino, o era solo un espejismo que oculta una batalla futura? Al alejarse del encuentro, su mente giraba en torno a una nueva inquietud: ¿qué pasaría si la propuesta no solo traspasaba fronteras de la modernidad, sino también esas fibras del entendimiento humano? Justo cuando la perspectiva se ilumina, una nueva noticia llegó a sus oídos: un proyecto de cultivo innovador en una región cercana había fracasado estrepitosamente, y el responsable podría ser el mismo vecino que había tratado de desafiar. Alejandro se sintió golpeado por una mezcla de compasión y ansiedad. El verdadero viaje de descubrimiento apenas comenzaba.
Sabía que este evento pronto podría exigir su resolución y fortaleza personal, y en ese instante, una pregunta clave surgió en su mente. ¿Estaba realmente preparado para asumir el liderazgo en sus propias manos, o se desvanecería ante la adversidad de un cambio que prometía ser más complejo de lo que había imaginado? Con esa incertidumbre, se adentraba en un nuevo capítulo de su vida, un sendero inexplorado que le exigiría mucho más que solo valor. Al amanecer del día siguiente, Alejandro se sintió frágil y ansioso. Cada paso que daba en su rutina matutina se sentía más pesado, como si el aire mismo lo presionara con la tensión acumulada tras la reunión. Se encontraba en la encrucijada de un dilema mayor. La reciente noticia del fracaso del proyecto de su vecino no solo lo inquietaba por el destino de ese hombre, sino también por lo que representaba para su propio camino. La idea de heredar el miedo al cambio de un mayor tenía el potencial de frenar su impulso renovado. Mientras cebaba el café, reflexionó sobre su propia lucha interna, había empezado a forjar relaciones, a entablar diálogos, y todavía había un camino largo por recorrer. Se dio cuenta de que su papel como agricultor iba más allá de cultivos y tierras, se trataba, en última instancia, de cultivar relaciones humanas. Consciente de que esa conexión podía ser un activo poderoso, decidió que debía actuar. Después de la taza de café, Alejandro salió al campo, donde las tierras abiertas eran tanto un refugio como un recordatorio de los desafíos que enfrentaba. Al inspeccionar los cultivos, se planteó un objetivo: comunicar su visión a otros agricultores que aún no habían expresado su opinión. Si podía expandir la discusión, tal vez podría contrarrestar la atmósfera de incertidumbre que había surgido tras los reveses de su vecino. Con el peso de su propia ambición y la responsabilidad que sentía hacia su comunidad, Alejandro organizó una reunión informal. Se sentía dividido, su corazón palpitaba con emoción y ameritaba la incertidumbre, sabiendo que la resistencia podía ser feroz. Mientras pasaba las horas organizando el material y hablándole a quienes asistirían, recuperó su enfoque y determinación. Sabía que necesitaba ser un facilitador de nuevas ideas, no solo un defensor de las suyas. La noche anterior a la reunión, su mente se agolpaba de pensamientos. La insatisfacción de sus vecinos, las dudas sembradas por el fracaso reciente y el eco de la tradición resonaban en él como advertencias. Pero, ¿qué pasaría si enlutaba sus esfuerzos por mitigar el impacto del cambio? Su mente oscilaba entre el deseo de avanzar y la necesidad de escuchar. Esa dualidad lo impulsó a elaborar un enfoque más inclusivo donde cada voz tuviera su espacio. El día del encuentro, la sala se llenó de rostros familiares y algunos nuevos. Sintió un escalofrío de nerviosismo y anticipación. A medida que comenzaba a hablar, una inquietud bien conocida lo invadió, pero pronto la pasión por su causa comenzó a superar sus temores. Explicó que había visto la oportunidad de un cambio que podía transformar no solo la productividad, sino también la realidad social de todos. Propuso abrir el debate, invitar a sus colegas a expresar sus preocupaciones, pero también a compartir cómo podrían combinar sus tradiciones con nuevas técnicas. Tantas ideas comenzaron a fluir, junto con una ola de energía que renació en la habitación. Las tensiones se aflojaron a medida que las experiencias se compartían. Fue entonces cuando Alejandro notó algo, un pequeño destello en los ojos de su vecino. Este hombre, el mismo que había sido su mayor opositor, parecía estar considerando la posibilidad de unirse a ellos. Con cada anécdota y propuesta, Alejandro construyó un camino hacia la unidad, reflexionando que a veces el cambio más grande no es una ruptura radical, sino una evolución gradual. Sin embargo, también era consciente de que no sería fácil, y que el verdadero desafío apenas había comenzado. Podía sentir que las sombras de la resistencia aún espiaban en los rincones. ¿Acaso su vecino realmente estaría dispuesto a dejar de lado su desconfianza? Mientras el encuentro avanzaba, la conexión que se estaba forjando ofrecía una luz de esperanza, pero era frágil. Una vez que se despidieron, se dio cuenta de que ese paso había sido vital, pero se sentía ansioso por lo que vendría después. Con la incertidumbre aún en el aire, una pregunta resonó en su interior. ¿Cuánto tiempo resistiría la unión provisional que había logrado construir, antes de que viejas rencillas volvieran a surgir? La respuesta seguiría formando parte de un dilema que todavía necesitaba enfrentar. La semana que siguió a la reunión fue un torbellino de emociones y reflexiones para Alejandro. Cada día, se despertaba con la esperanza de que la chispa de cambio iniciada en aquel encuentro se expandiera, pero también con una sombra de duda. A veces la desconfianza de sus colegas le hacía pensar que había sido un idealista al creer que podrían dejar de lado sus diferencias.
Sin embargo, esta lucha interna lo impulsó a adoptar un enfoque más proactivo. Estaba decidido a fortalecer la conexión que había comenzado. Alejandro comprendía que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, y que requeriría paciencia y consecuencia. Armado con ese entendimiento, decidió organizar encuentros más pequeños, donde se pudieran discutir aspectos específicos de las técnicas agrícolas y cómo podrían implementarse sin desestimar sus tradiciones. Se sentía como un conductor de orquesta, intentando hacer que cada instrumento sonara en armonía. Cada conversación que tenía, ya fuera con un joven agricultor escéptico o con un anciano aferrado a las formas tradicionales, aumentaba su comprensión de los temores y aspiraciones de los demás. A través de ellas, empezó a descifrar que el verdadero desafío no era solo implementar nuevas prácticas, sino reinventar la forma en que se relacionaban como comunidad. La comunicación, entonces, se volvió su arma más poderosa. Aprendió a escuchar activamente, a hacer preguntas que abrían puertas en lugar de cerrarlas. Una tarde, mientras regaba sus cultivos, una idea brillante surgió en su mente. En vez de solo hablar de la posibilidad del cambio, decidió demostrarlo. Comenzó a realizar experimentos en sus propios campos utilizando técnicas modernas en parcelas pequeñas, mientras mantenía una parte del cultivo tradicional. Los resultados estarían listos para la cosecha y serían una oportunidad perfecta para invitar a sus vecinos y admirar el directo impacto de sus decisiones. La idea de convertirse en un ejemplo tangible lo motivó a trabajar cada día con mayor determinación. Si lo veo con mis propios ojos, quizás podré cambiar su percepción, pensó, sintiendo una oleada de convicción. La presión de transmitir no solo la visión, sino evidenciarla se convirtió en su nuevo mantra. Sin embargo, los días de arduo esfuerzo también fueron tiempos de introspección. Alejandro comenzó a cuestionar si su deseo de ser visto como un líder fue alimentado por la búsqueda de validación o el deseo genuino de ayudar a su comunidad. Mientras tanto, el eco del fracaso de su vecino aún resonaba en su mente. Él, el campesino que una vez fue el eje de todas las conversaciones, había desaparecido tras su revés. Sin embargo, había un pequeño hilo de esperanza en la manera en que su vecino comenzaba a asomarse durante las reuniones. Alejandro pudo ver que había algo más que desconfianza en sus ojos, era un anhelo. ¿Podría estar despertando en él el deseo de unirse a la transformación? Su dilema se tornaba más profundo con el tiempo. Cada paso que daba hacia unas prácticas más modernas lo alejaba de las tradiciones que había recibido de su padre. En las noches, cuestionaba si estaba preparado para criticar lo que había forjado a lo largo de los años. En su mente, había una pugna constante, la tradición contra la innovación, el miedo al cambio contra la promesa de prosperidad. Luego llegó el día de la cosecha. Alejandro miró con nervios su parcela experimental. La mezcla de lo viejo y lo nuevo mostraba ahora resultados palpables. Había prometido a su comunidad una demostración, y la angustia de no fallar era abrumadora. Mientras se preparaba para recibir a quienes vinieran, se dio cuenta de que este momento no solo definía su camino como agricultor, sino como el hombre que deseaba ser. La puerta entreabierta para la llegada de sus vecinos resonaba en su interior como un compás que marcaba el ritmo de su destino. La posibilidad de que se unieran a su esfuerzo lo llenaba de energía, pero también de ansiedad. Justo cuando estaba a punto de dar su discurso, la figura de su vecino, el mismo que había fracasado, apareció entre la multitud. Su presencia cambió todo. ¿Sería este el momento decisivo en que la comunidad se uniera en un esfuerzo renovado? ¿O era simplemente una ilusión que caería en la decepción? La tensión colgaba en el aire como un espeso telón, y Alejandro sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras Alejandro se preparaba para su presentación, la mezcla de dudas y esperanzas se entrelazaba en su pecho. La cosecha había traído consigo una oportunidad invaluable no solo para él, sino para toda su comunidad. Algo se había despertado en su interior, una llama que pronto desbordaría en el escenario del éxito. La llegada de sus vecinos resultó ser un momento crucial. Cada rostro que se presentaba en su terreno era un eco de sus propios temores y aspiraciones. Miradas llenas de expectación se fijaban en él, listos para ser testigos de la materialización de un cambio. Alejandro tomó una respiración profunda, no solo de aire, sino también del legado familiar que había estado incubando dentro de sí. Había llegado el momento de demostrar que ser campesino significaba ser portador de una rica herencia cultivada en sacrificios. Con el corazón palpitante, comenzó a hablar. Explicó la metodología que había implementado,
la simbiosis entre lo moderno y lo tradicional, y cómo cada decisión era un paso hacia el futuro sin perder de vista las raíces. A medida que hablaba, las imágenes de su familia y su tierra fluían en su mente, cada palabra un tributo a aquellos que habían luchado antes que él. Los murmullos en la multitud comenzaron a convertirse en asientos de atención. Leyó los resultados de su experimento mientras las manos de su vecino, aún marcado por el fracaso, comenzaban a alzarse al instante. ¿Y cuál es la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo?, preguntó, su voz poderosa y cargada de curiosidad. Alejandro supo que en ese momento tenía una de las herramientas más poderosas, la vuelta del diálogo. Respondió con claridad que la diferencia no radicaba en desestimar el pasado, sino en aprender de él para avanzar mejor. Las preguntas continuaron, pero esta vez no eran desafiantes, reflejaban una búsqueda compartida de respuestas. La conversación se convirtió en una danza colaborativa donde todos se sintieron parte del proceso. Alejandro notó cómo su vecino lentamente empezaba a dejar de lado su escepticismo, mostrando interés en las propuestas. Era como si las barreras que habían existido comenzaban a desmoronarse. Finalmente, llegó el momento de la cosecha. Cuando los frutos de su trabajo fueron presentados, los rostros se transformaron en sonrisas. La calidad de la producción que había logrado implementar, con métodos que integraban lo nuevo y lo ancestral, hablaban por sí solos. Cada mano que palpaba la tierra, cada boca que degustaba los sabores, reafirmaba la conexión entre el presente y el pasado. Cuando la tarde se desvaneció en un hermoso ocaso, su vecino se acercó. La mirada del hombre enmarcaba una mezcla de respeto y admiración. No sabía que esto era posible. Quizás juntos podríamos encontrar un camino hacia adelante, dijo con una voz que resonaba como un nuevo amanecer. Esa aceptación era un paso monumental para Alejandro, no solo como agricultor, sino como líder que había comenzado a abrir corazones cerrados. Rush de motivación lo invadió, no solo había cambiado la perspectiva de uno, sino había iniciado un proceso donde centenas podrían unirse. La transformación no se limitaba solo a la tierra, se había extendido a su comunidad, construyendo un futuro donde cada voz contaba. Sabía que el camino sería largo, pero las semillas de confianza y colaboración que había sembrado comenzaron a germinar. Alejandro se sintió inmensamente satisfecho. La lucha interna que había experimentado, las dudas y temores que lo habían acechado, se disiparon ante el brillo de lo que acaban de lograr. Había demostrado que llevar el peso de su historia no era una carga, sino un poder que podía transformarse en acción. Estaba al frente de algo más grande que él, representando a todos aquellos que habían sido menospreciados. La sensación de logro era más grande que cualquier premio, era el compromiso de un cambio genuino en su comunidad. Con una renovada confianza, miró hacia el horizonte. Ya no solo era un campesino, era un representante de transformación, un testimonio vivo de que los sueños no conocían fronteras entre lo antiguo y lo nuevo. Había alcanzado un logro fundamental, conectar sus raíces con el futuro, creando una red de apoyo que podría sostener la esperanza, el esfuerzo y los conocimientos compartidos por generaciones. En ese instante, comprendió que la verdadera riqueza no provenía de lo material, sino de cultivar el conocimiento, la comunidad y el espíritu. Alejandro había logrado lo que se proponía, cambiar no solo su existencia, sino también la influencia de aquellos a su alrededor, y estaba preparado para enfrentar lo que viniera con el mismo fervor que lo había guiado hasta aquí. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente, así no se perderán nuestras próximas historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que realmente necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es vital. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de fortalecer este canal a través de estas acciones. Hagan que su voz se escuche,